El ventilador de techo zumbaba sobre él, cortando el pesado aire de Georgia en espirales lentas. La luz matinal se filtraba a través de las persianas, proyectando largas barras doradas sobre el suelo de madera. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa, pero a Jake Miller, siempre le había gustado así. El silencio tenía peso, daba forma al pensamiento. Se levantaba temprano, como todos los días, el cuerpo pasando del sueño a la rutina sin dudar. A las 6:05 ya estaba vestido con una camiseta gris y jeans gastados, los brazos musculosos deslizándose por el ritual de preparar su café matutino. La casa aún conservaba el leve aroma del perfume de Emily, algo suave y cítrico, persistiendo como un fantasma cerca de la puerta principal, donde lo había abrazado antes de su vuelo. Fiesta de despedida de soltera en Nashville, 3 días. Jake no lo cuestionó cuando ella se lo dijo. No era del tipo celoso, o eso creía. El café gorgoteó en su taza favorita, de cerámica negra, con el borde astillado. Lo llevó al porche trasero, donde el calor temprano ya trepaba desde el suelo. Los pájaros murmuraban en los árboles. Su perro Chance, un mestizo rescatado con orejas desiguales, salió corriendo y se desplomó en un parche de sol. Jake se sentó, bebió, pensó. Su mente flotó hacia Emily, no con sospecha, sino con una gratitud tranquila. 9 años casados. Su risa aún lo golpeaba en el pecho como un primer amor. Sonrió, recordando cómo bailaba descalza en la cocina en días lluviosos y cómo aún dejaba notas adhesivas en el salpicadero de su camioneta. No olvides tu almuerzo, te quiero, tonto. Había dejado una ayer. El teléfono vibró. Jake miró hacia abajo. Un número que no reconoció. Sin mensaje, solo un icono. Un archivo recibido. Era un vídeo. Algo en su instinto se movió. Leve, pero inconfundible. El tipo de temblor que un hombre experimentado aprende a respetar. No temer, solo notar. Tocó el archivo. Se abrió al instante. Un clip corto, iluminación tenue, música alta, un club nocturno. Inclinó la pantalla. El video no estaba borroso. Quien lo filmó mantuvo la cámara estable. Y en el centro del encuadre, inconfundible incluso bajo luces de colores, estaba Emily. Ella reía, con la cabeza echada hacia atrás, un brazo alrededor de otra mujer, tal vez su amiga Stacy. Pero luego se giró. La mano de Jake se apretó alrededor de la taza. Un hombre se acercó a ella, alto, bien arreglado, camisa medio desabotonada. Emily no se apartó. Se inclinó hacia él, sonriendo. Su mano descansó en el pecho del hombre. Jake no parpadeó. El video se cortó. Otro archivo se cargó de inmediato. En un pasillo de hotel. La misma noche. Reconoció el vestido de Emily ahora. Rojo, sin mangas, sin espalda. La cámara hizo zoom mientras ella abría la puerta, se giraba y jalaba al hombre adentro. Jake se quedó allí, inmóvil, mientras la pantalla se volvía negra. Las cigarras afuera zumbaban más fuerte ahora. O tal vez solo sonaban más fuerte contra el silencio que se había colado en la habitación como humo. Colocó el teléfono boca abajo sobre la mesa, miró hacia los árboles, bebió lo último de su café, sin expresión en su rostro, sin mano temblorosa, solo quietud. Dentro, algo vasto y sin palabras se había movido, pero nada se mostraba. Aún no. Se levantó, alimentó al perro y fue a ducharse. Tenía un día lleno en la obra. Trabajos de cimentación en la construcción Reynolds. El concreto no se preocupaba por el desamor. Jake Miller no era un hombre que huyera del dolor. Era del tipo que esperaba, observaba, lo medía por pulgadas. Y esa mañana, sin alzar la voz ni romper nada, supo que algo sagrado se había roto. El sonido de ello era silencioso, pero ensordecedor. Las botas de Jake golpearon el camino de entrada con un golpe lento y medido. Ajustó el cinturón de herramientas en sus caderas, alcanzó su termo y subió a la camioneta. El Ford rugió al encenderse, pero su mente estaba en otra parte, aún envuelta en esos pocos segundos de video. No lo reprodujo de nuevo, no tuvo que hacerlo. Las imágenes tenían una manera de grabarse en la memoria. Lo que vio no podía deshacerse. Ya no era un clip en una pantalla, era algo vivo ahora, silencioso, afilado, pulsando justo bajo sus costillas como un alambre tensado demasiado. La conducción hasta el sitio de trabajo pasó en silencio. La radio hablaba en el tablero, pero no escuchó ni una palabra. El tráfico matutino avanzaba lento a su alrededor. Niños con mochilas cruzaban las calles. Los sistemas de riego siseaban en los céspedes. El mundo se movía como siempre.
Sus manos permanecieron firmes en el volante. Su mandíbula seguía fija. A las 7:32, Jake llegó a la propiedad Reynolds, un lote amplio con estructuras de acero a medio construir. Su capataz, Darnell, levantó una mano en saludo. Jake asintió, bajó y se puso a trabajar. El concreto no espera a nadie. El día transcurrió en calor y sudor. La pala raspaba, el taladro cantaba, las medidas se gritaban sobre las máquinas. Jake se movía con su precisión habitual. Nadie notó el leve quiebre en su voz al dar instrucciones. Nadie vio la pausa, apenas un segundo, cuando miró demasiado tiempo al horizonte. En el almuerzo no comió, solo agua. Se apoyó contra la puerta trasera, los ojos bajo la visera de su gorra, los pensamientos girando como buitres lentos. De vuelta en casa a las 5, Jake se duchó y se cambió. El espejo se empañó sobre su reflejo, borroso. Tal vez así era más fácil. No quería ver sus propios ojos. Aún no. Se quedó descalzo en el pasillo después, con una toalla al hombro, mirando la puerta del cuarto de invitados. No la había abierto en meses. Allí era donde Emily guardaba álbumes de fotos antiguos, cajas de cosas que no quería tirar. Baratijas, tarjetas, una caja de zapatos etiquetada como cosas de la boda. No entró. En cambio, bajó, se sirvió un vaso de té helado y se acomodó en el sillón junto a la ventana. La luz menguante tornaba todo dorado y silencioso. Chance dormía cerca, una oreja temblando. Jake tomó su teléfono. El mensaje seguía allí. Un remitente, sin nombre, solo un número de 10 dígitos. Abrió sus contactos y pasó por su lista habitual. Darnell, su hermano, Emily, su antiguo sargento de artillería. Luego dudó. Tocó a Ben Carter. Ben respondió al segundo timbre. «Jake, ¿eres tú?» «Sí», dijo Jake. Su voz era plana, sin peso. «Necesito algo». «Di la palabra». «Necesito rastrear un número de teléfono. Sin policías, solo en silencio». Ben silbó bajo. «Ese tipo de día». Jake no respondió. Ben también era exmilitar. Inteligencia de señales. Entendía el tono. «Envíamelo», dijo tras un momento. «Dame unas horas». Jake colgó. No explicó. No tuvo que hacerlo. El vaso en su mano goteaba agua fría sobre su rodilla. No lo había notado. Lentamente se levantó, caminó a la cocina y puso el vaso en el fregadero. En el refrigerador, una nota pegada con un imán en forma de fresa. La letra de Emily. «Ya te extraño. Cuídate en la obra. Te llamo esta noche. Corazón amarillo». Jake la miró por mucho tiempo. Luego, sin decir palabra, la despegó y la dobló por la mitad. Luego otra vez, y una más, doblada tan pequeña que desapareció en su palma. No la tiró. La guardó en el cajón. Más tarde, mientras el crepúsculo se intensificaba, Jake salió. El cielo ardía en naranja. Un vecino saludó. Él levantó la mano en respuesta, automático. Desde algún lugar al otro lado de la calle llegaba el sonido de niños riendo, puertas de malla chirriando, la vida sucediendo. Jake se quedó quieto en el porche, no enojado, no roto, solo escuchando, como si el viento pudiera decirle qué hacer a continuación. Para cuando el avión aterrizó, el cielo de Georgia se había deslizado en su calma de verano tardío, dorado quemado desvaneciéndose en violeta. El mensaje de Emily llegó a las 7:12 p.m. «Aterricé, voy camino a casa, no puedo esperar a verte, corazón rojo». Jake leyó el mensaje, pero no respondió. Estaba sentado al borde de su cama, codos en las rodillas, mirando al suelo. La maleta que ella había dejado aún estaba en la esquina, medio abierta. Su bata colgaba en la parte trasera de la puerta, azul pálida y suave. Todo en la habitación parecía exactamente como hace 3 días. Y, sin embargo, no lo era. Se levantó lentamente y bajó. Abrió las ventanas, encendió la vela de citronela en el patio. El aire traía el aroma de césped cortado y pavimento calentado por el sol. Estaba silencioso, salvo por el zumbido de los grillos comenzando su coro nocturno. Tomó la decisión de dejar que se desarrollara, sin confrontación en la puerta, sin acusaciones, sin puños golpeando o miradas frías. Aún no. Jake quería ver qué haría ella, si lo traería a casa como un peso invisible, si mentiría. Todavía estaba esperando cuando los faros cruzaron el camino de entrada. El sonido del motor se apagó. Una puerta de auto se cerró. Luego, la puerta principal hizo clic al abrirse.
¿Jake? Su voz resonó suavemente por el pasillo. En la cocina, respondió él. Emily entró con una ráfaga de energía de viaje. El cabello recogido, mejillas sonrojadas, su maleta con ruedas siguiéndola. Sonrió, se acercó a él, los brazos ya extendidos. Te extrañé. Jake la dejó besarlo. Ligero, familiar, practicado. No se apartó, pero tampoco se acercó. Solo lo recibió. Traje algo, dijo ella rápidamente, ya moviéndose hacia su maleta. No mucho, solo algo que vi en el mercado. Pensé que te gustaría. Él observó mientras ella rebuscaba en sus cosas, sacando una pequeña bolsa de papel. De ella, le entregó una lata de café tostado localmente, mezcla de Nashville, tostado oscuro. Una ofrenda de paz envuelta en calidez cotidiana. Gracias, dijo él. Lo aprecio. Ella dudó, estudiando su rostro. ¿Estás bien? Cansado, dijo simplemente. Un par de días largos. Ella asintió, demasiado rápido. Lo mismo aquí. Esa cama de hotel era como dormir en una roca. Jake alzó una ceja. Apenas. Pensé que era de 4 estrellas. Ella rió, agitando una mano. 4 estrellas no significan mucho cuando 10 mujeres están chillando en el pasillo hasta las 2 de la mañana. Jake sonrió levemente, luego se giró para servirles agua a ambos. Mientras le pasaba un vaso, sus dedos rozaron los de él. Deberíamos hacer una escapada de fin de semana pronto, dijo ella suavemente. Solo nosotros. Sus ojos se quedaron en ella un instante de más. Sí, respondió. Eso suena bien. Hablaron durante la cena, nada pesado. El trabajo, el perro, el momento ridículo de karaoke de su amiga Stacy. Ella animaba sus historias como siempre, puntuándolas con risas y expresiones. Pero Jake observaba todo lo demás. El leve retraso antes de responder ciertas preguntas. El momento en que se estremeció cuando él mencionó el hotel por su nombre. La forma en que su sonrisa a veces titilaba. No desaparecía, solo se atenuaba. Más tarde, cuando se acomodaron en el sofá, ella se acurrucó a su lado como si nada hubiera cambiado. Apoyó la cabeza en su hombro. «Realmente te extrañé», susurró. Jake la miró, a la mujer con la que había compartido casi una década de vida. No habló. Dentro, todo en él estaba escuchando. No preguntó a dónde fue después del club. No mencionó al hombre, la puerta, la habitación, el video. Aún no. En cambio, besó la parte superior de su cabeza y se preguntó cuántas cosas más estaba lista para fingir que había olvidado. Por la mañana, el aire se había vuelto más pesado, como si el cielo estuviera conteniendo el aliento. La lluvia amenazaba detrás de nubes espesas, pero nunca llegó. Jake estaba en el fregadero, lavando un plato con cuidado metódico, observando el agua girar por el desagüe como si llevara algo importante consigo. Detrás de él, Emily se movía por la cocina en ritmo. El café se preparaba. La tostadora hacía tic-tac. Su teléfono se iluminaba con mensajes de amigos. Tarareaba un poco, descalza en su suave bata gris, como cualquier otra esposa en cualquier otra mañana. Pero Jake veía los bordes, el sutil estremecimiento cuando mencionó su viaje, la forma en que evitaba el contacto visual con demasiada frecuencia. Reía en todos los momentos correctos. Tocaba su brazo al pasar por su lado, sonreía cuando él la miraba. Pero no era real. No todo. Lo que pasa con las máscaras, pensó Jake, es que funcionan mejor cuando la persona detrás de ellas no sabe que alguien está observando. ¿Algún plan para esta noche?, preguntó ella, poniéndose de puntillas para alcanzar una taza. Jake secó sus manos. Pensando en hacer la cena. Sus ojos se dirigieron hacia él. ¿En serio? ¿Algo simple? Se encogió de hombros. Pensé que podíamos tomarlo con calma. Hablar un poco. Ella asintió, más despacio ahora. Eso suena bien. Jake se acercó. ¿Estás bien? Por supuesto, dijo ella, riendo demasiado ligero. ¿Por qué no lo estaría? Jake sonrió. Lo justo. No dije que no lo estuvieras, solo preguntaba. Esa pausa otra vez. Una fractura fina en su compostura. Lo miró un instante de más antes de girarse para servir café. Creo que solo estoy cansada. Necesito un día para reiniciar. Él asintió, luego besó su sien. Tómate tu tiempo. Ella no vio la mirada que la siguió mientras salía de la cocina. Esa tarde, Jake continuó su día con la precisión de un artesano. Visitó 2 sitios de trabajo, ordenó madera nueva, firmó la factura de un subcontratista,
pero sus pensamientos nunca se alejaron mucho. Todo lo que hacía se dirigía hacia un propósito silencioso. Esa noche, para las 5:00 estaba en casa otra vez, solo. Emily había ido a hacerse las uñas, o eso dijo. Jake no insistió. No verificó su ubicación, no revisó sus mensajes. Eso vendría después, si era necesario. En cambio, cocinó. Nada elaborado, solo lo suficiente. Pollo a la parrilla, espárragos, sus papas favoritas con ajo y romero. Abrió una botella de vino. A ella le gustaba un Pinot de Oregón, suave y silencioso, como la noche que estaba construyendo. Puso la mesa, encendió una vela y luego recuperó la caja. Había estado guardada en su armario, detrás de una pila de álbumes de fotos antiguos y un sobre sellado de documentos de baja militar. Una pequeña caja de terciopelo, del tamaño de una joya. La abrió, pero no había anillo dentro, solo una memoria USB. Colocó la caja junto a su copa de vino, sin etiqueta, sin explicación, solo allí, esperando. A las 6:58, los faros barrieron el césped delantero. A las 7:00, Emily entró por la puerta, bolsa de compras en mano, cabello ligeramente rizado en las puntas, ojos suaves e inseguros. Algo huele increíble, dijo. Jake sonrió. Siéntate, relájate. Ella lo hizo, pero no del todo. Él lo vio en sus manos, cómo jugaban con el dobladillo de su blusa. Notó el vino, la vela, la comida. Y luego notó la caja. Su voz era demasiado ligera. ¿Qué es esto? Jake la observó. Ábrela. Ella dudó. Un segundo de más. Luego sus dedos levantaron la tapa. Silencio. Miró la memoria USB como si estuviera viva. Jake alcanzó su vino. Tomó un sorbo lento. Hablaremos después de la cena. Su garganta se movió al tragar. Y por primera vez desde su regreso, su máscara se rompió. El tenedor tembló una vez contra el borde del plato de Emily, un sonido accidental, rápido y agudo. Sonrió para cubrirlo, pero Jake vio el brillo en sus ojos, débil, como el calor que se eleva del pavimento. Comieron en un silencio casi total. Jake habló lo justo para mantener viva la ilusión. Preguntó cómo estaban sus compañeros de trabajo, cómo le había ido a su amiga Stacy en el viaje. Emily respondió, su voz firme, el ritmo de sus palabras practicado, familiar. Si no fuera por la pequeña caja de terciopelo aún junto a su copa de vino, podría haber sido una cena perfectamente común. Pero no lo era. Sus ojos seguían desviándose hacia la caja, luego apartándose, como si pudiera moverse si miraba lo suficiente, o desaparecer si no lo hacía. Jake no la tocó. No volvió a hablar de ella. La estaba dejando actuar sobre ella y estaba funcionando. A mitad de la comida, ella dijo, demasiado casual, ¿olvidé algún aniversario? Jake levantó la vista lentamente. No. Ella asintió, miró hacia abajo. Solo me preguntaba. Jake no respondió. La observó con el enfoque silencioso de un hombre que pasó años leyendo planos, buscando señales de grietas bajo superficies pulidas. Cada gesto contaba una historia, y los de ella eran ruidosos. Después de la cena, Emily se levantó primero. Yo lavo los platos. Jake también se levantó. Déjalos. Ella parpadeó. ¿Puedo? Dije que los dejes. No alzó la voz, pero algo en su tono la hizo detenerse. Jake rodeó la mesa y tomó la memoria USB de la caja. Por un momento, la giró entre sus dedos, nada más que plástico y metal, pero pesada como un arma cargada. Quiero que veas algo, dijo. Su voz titubeó. ¿Qué es? Lo reconocerás. Ella no se movió. Su cuerpo parecía de repente demasiado pequeño para la habitación. Jake la dejó allí de pie, caminando hacia la sala. Encendió el televisor, conectó la memoria y seleccionó el primer archivo. Luego retrocedió y no dijo nada. La pantalla cobró vida. El club nocturno, las luces, la multitud, la música, aunque el sonido estaba silenciado ahora, pero la imagen era cristalina. Emily estaba bailando, riendo, luego girándose, enfrentando al hombre, dejándolo tocar su cintura, atrayéndolo más cerca. Jake no miró la pantalla. La observó a ella. Emily estaba clavada en su lugar. Sus manos se alzaron lentamente, los dedos presionando contra sus labios como intentando contener algo. Sus ojos se abrieron y su respiración se acortó en su pecho. Jake, susurró. No, dijo él, aún tranquilo. Mira.
El segundo video comenzó por sí solo. El pasillo, la puerta de la habitación, su vestido rojo, el hombre, ella alcanzando la manija, la puerta abriéndose, luego oscuridad. Jake tomó el control remoto y lo pausó allí. Emily se giró hacia él lentamente. Su voz apenas se escuchaba. ¿Quién te envió eso? Él ignoró la pregunta. ¿Cuánto tiempo ibas a fingir? Sus hombros se hundieron. No fue. Comenzó. Luego se detuvo. Fue un error. Fue solo una noche. Estaba borracha y no estaba pensando claramente. Y él levantó una mano. Sus palabras se atoraron en su garganta. Jake se acercó. Su rostro no delataba nada. Te di una oportunidad, dijo. Te di 3 días. Los ojos de Emily se llenaron, pero él no se movió para consolarla. Miró el control remoto en su mano, luego a ella. Hay más, dijo. Pero esto es suficiente por ahora. Emily se desplomó en el sofá, las lágrimas finalmente cayendo. Sus manos cubrieron su rostro, como si esconderse pudiera borrar la verdad. Jake se quedó allí, inmóvil, la luz de la vela parpadeando en sus ojos. Había visto lo que necesitaba ver, había escuchado lo que esperaba, y aún así, alguna parte de él esperaba que ella dijera algo que lo hiciera significar menos de lo que era. Pero no lo hizo, porque no podía. Emily estaba al borde del sofá. Su postura colapsó hacia adentro, como intentando encogerse en la versión más pequeña de sí misma. Sus manos estaban entrelazadas entre sus rodillas, con los nudillos blancos, temblando. Jake estaba al otro lado de la habitación, brazos cruzados flojamente, el silencio extendiéndose entre ellos como una cuerda tensa. La pantalla del televisor detrás de él se había vuelto negra otra vez, su reflejo tenue en la ventana oscura más allá. Finalmente habló, su voz frágil y quebrándose en los bordes. No lo planeé, Jake, te lo juro, simplemente pasó. Él asintió lentamente, no en acuerdo, sino como si registrara sus palabras, archivándolas. No lo planeaste, repitió suavemente. Pero lo hiciste. Emily levantó la vista, estremeciéndose ligeramente. Fue un error. Jake exhaló por la nariz. No lo llames así. Un error es dejar caer tu teléfono en el fregadero. Lo que hiciste, eso fue una elección. Ella abrió la boca, la cerró, luego lo intentó. No quise hacerte daño. Jake la miró por un largo momento. Luego caminó a la cocina y regresó con la botella de vino intacta. La colocó suavemente en la mesa junto a su vaso. Serviste esto como si fuéramos las mismas personas, dijo. No lo somos, ya no. No dormí con él, soltó ella de repente. Nos besamos, sí. Lo dejé entrar a la habitación. Sí, pero lo detuve. Te lo juro, Jake, no pasó nada después de eso. No pude seguir adelante. Me entró el pánico. Su mandíbula se tensó, pero permaneció en silencio. Quise decírtelo, solo no sabía cómo. Sabías cómo, dijo él, voz baja. Solo no querías perder lo que tenías. Las palabras quedaron en el aire como humo. Emily giró el rostro. Te amo, susurró. Jake no se movió. ¿Lo haces? Ella lo miró bruscamente, su boca abriéndose para responder, pero él dio un paso adelante primero, cortándola, no con volumen, sino con precisión. Estuviste allí con tus brazos alrededor de alguien más. Lo besaste, parecías feliz. Lo llevaste a una habitación. Lo que digas que pasó o no, no estaba allí. No puedo saberlo. Todo lo que tengo es la verdad que puedo ver. Y la verdad es que lo dejaste entrar. Y no me lo dijiste. Sus ojos se llenaron otra vez, pero no lloró esta vez. Miró al suelo, y por un largo momento, ninguno habló. Jake caminó hacia la ventana, apartó la cortina, miró hacia el patio. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo, más bajo ahora. Cuando vi ese primer video, no sentí ira de inmediato. Sentí quietud, como si algo hubiera terminado, y todo lo que vino después solo lo confirma. «Estaba borracha», dijo ella, demasiado rápido. «Eso no es una excusa», dijo él, aún de espaldas a ella. «Es un disfraz». Emily se puso de pie, su voz alzándose con desesperación. «La cagué, Jake, pero volví a casa. No seguí adelante con eso. Elegí lo nuestro. ¿No cuenta eso para algo?» Jake se giró. «Elegiste a ti. Solo esperabas que nunca lo supiera». Silencio otra vez. Luego, tras un momento, se acercó más y puso algo en la mesa. Una carpeta pequeña. Ella la miró, confundida. «¿Qué es eso?»
Tu recibo del hotel de esa noche. Llamé al gerente del hotel. Obtuve las marcas de tiempo de entrada y salida de la tarjeta de acceso. Estuviste en esa habitación por más de 4 horas. Los ojos de Emily se abrieron. Su boca se abrió y cerró otra vez. La pausa fue la respuesta. Jake retrocedió. Has estado mintiendo desde que cruzaste la puerta, dijo. Sonriendo, besándome, haciendo planes para la cena como si nada hubiera pasado. Esa es la parte con la que no puedo vivir. No solo lo que hiciste, sino en qué te convertiste después. Su voz se quebró. ¿Qué estás diciendo? Jake miró sus manos. Por primera vez esa noche, su voz se suavizó, no por lástima, sino por algo más pesado. Una resignación. Digo que necesito tiempo para pensar, y no confío en el aire de esta casa ahora mismo. Se giró y subió las escaleras, lento, firme. Detrás de él, Emily se hundió de nuevo en el sofá, rodeada por el suave tintineo de su copa de vino intacta, los platos fríos en la mesa, el silencioso zumbido de una casa aún fingiendo estar entera. Y afuera, el cielo finalmente se rompió, las primeras gotas de lluvia golpeando suavemente contra el cristal. La lluvia se había intensificado en un ritmo constante para la mañana, una suave percusión en el tejado que podría haber sido relajante si no fuera por el silencio dentro de la casa. Llenaba cada rincón, como si las paredes mismas hubieran tomado aire y lo estuvieran reteniendo, esperando lo que vendría después. Jake estaba sentado en el garaje, no trabajando, no arreglando, no limpiando, solo sentado. Una carpeta cerrada descansaba en su regazo. Sus manos, curtidas y fuertes, reposaban encima, inmóviles. Era casi el amanecer. No había dormido. Arriba, la luz del dormitorio parpadeó al encenderse. No miró. Sabía que ella estaba despierta ahora. Probablemente tampoco había dormido. Había una especie de simetría en eso. La diferencia era que Jake no luchaba contra el silencio. Vivía dentro de él. El garaje olía a aceite de motor y cedro. Las herramientas alineadas en las paredes en un orden preciso. Un lugar para todo, control, previsibilidad, cosas que había construido con sus propias manos. Finalmente escuchó sus pasos, suaves, vacilantes, pausando fuera de la puerta antes de abrirla. Jake, dijo ella suavemente. No levantó la vista. Ella entró, brazos cruzados sobre el pecho como si se protegiera de un frío que no estaba allí. Llevaba la misma sudadera que solía robar de su lado del armario. Sus ojos estaban cansados. No dormí, dijo. Seguí pensando que tal vez subirías. Jake la miró, no con ira, sino con una calma indescifrable. Estaba aquí. Lo sé, susurró ella. Te escuché bajar. Jake golpeó la carpeta una vez, luego se la tendió. Imprimí los mensajes, dijo. La respiración de Emily se detuvo. ¿Qué mensajes? Él esperó. 1 segundo. 2. Luego abrió la carpeta él mismo. Dentro capturas de pantalla, docenas. Algunas de su correo. Algunas de una cuenta que probablemente pensó que él no conocía. No estabas borracha cuando empezaste a hablar con él, dijo Jake. Eso fue 3 semanas antes del viaje. El rostro de Emily palideció. Le dijiste que te gustaba la atención, que últimamente te sentías invisible. La voz de Jake era uniforme, firme. Flirteaste. Luego empezaste a borrar mensajes, pero no antes de que la nube los respaldara. Ella extendió la mano lentamente, como si la carpeta pudiera morder. No. Comenzó, pero se detuvo. Jake alzó una ceja. ¿No planeaste? ¿No pensaste que lo descubriría? ¿No pensaste que importaba? Las lágrimas llenaron sus ojos. Estaba sola. Estabas amada, dijo él, sin rodeos. Emily se hundió en un taburete cercano. La habitación se sentía más pequeña ahora, más apretada. No dormí con él, dijo otra vez, aferrándose al último hilo que tenía. Jake asintió. Tal vez no lo hiciste, pero le diste pedazos de ti que eran míos. Su cabeza cayó en sus manos. No sé quién soy ya, dijo entre lágrimas. Jake se levantó lentamente, caminó al banco de trabajo. Tomó un clavo viejo, del tipo que usaban en las estructuras de casas. Lo giró en sus dedos. No descubres quién eres traicionando a alguien y esperando ser perdonado, dijo. Lo descubres asumiendo las consecuencias. La voz de Emily se quebró. Lo estoy asumiendo. No, dijo él, girándose para enfrentarla. Lo estás manejando, estás explicando, excusando, minimizando.
Asumirlo sería sentarte frente a mí el primer día y decir, te fallé, la cagué, aquí está todo, pero no lo hiciste. Actuaste como si nada hubiera pasado. Estaba asustada. Jake asintió apenas. Yo también. Ella lo miró. ¿De qué? De lo que tendría que hacer si descubría que era real. Estuvieron así por un largo rato. Dos personas, alguna vez amantes, ahora reducidas a testigos en la escena de algo que nadie podía nombrar del todo. Finalmente, Jake habló otra vez, más bajo esta vez. No solo mentiste, enterraste la verdad. Le diste a alguien más una versión de ti que prometiste que solo yo conocería. Elegiste el silencio. Y el silencio, levantó el clavo, es lo que mantiene todo en su lugar hasta que no lo hace. Emily se quedó congelada, sus lágrimas ahora quietas, sin súplicas, sin negaciones, solo la lenta comprensión de lo que sus palabras significaban. Jake dio un paso hacia la puerta. Voy a dar una vuelta, dijo. Cuando vuelva, espero que hayas tomado una decisión, porque la próxima vez que hablemos, no estaré haciendo preguntas. Y con eso, caminó bajo la lluvia sin paraguas, sin dudar, y dejó que el aguacero lo bañara como la verdad misma. La lluvia había pasado cuando Jake regresó. El mundo afuera quedó húmedo y silencioso, el pavimento aún brillando, los árboles goteando en las canaletas. Las nubes colgaban bajas, como un pensamiento inacabado. Estacionó en la acera en lugar de entrar al camino. La casa parecía la misma, cada ladrillo y persiana exactamente como antes de que se fuera. Pero algo se sentía desplazado. Ya no se sentía como refugio. Se sentía como memoria, algo por lo que podías caminar, pero no tocar sin sentir los bordes. Adentro, las luces estaban encendidas. Jake cruzó la puerta, botas mojadas, hombros cuadrados. Escuchó. No había sonido de platos tintineando. Sin música suave, sin pasos ansiosos, solo silencio. Luego, pasos suaves desde la sala. Emily estaba cerca de la repisa, brazos cruzados fuertemente, un papel doblado en una mano. Sus ojos estaban rojos, pero secos. Su expresión ya no era suplicante. No estaba protegida tampoco. Estaba desnuda. Jake no habló primero. Ella levantó el papel, luego se lo ofreció lentamente. Él lo tomó. Su letra, cuidadosa, centrada. Una carta, sin sobre. ¿No la leyó? Aún no. Pensé que podría decirlo en voz alta, dijo ella, en voz baja, pero encontraría una manera de hacerlo más pequeño, más suave, y te debo más que eso. Jake asintió una vez, guardó la carta en el bolsillo de su chaqueta. Empaqué una maleta, añadió ella. No estoy preguntando qué pasa después, solo te estoy dando espacio para decidir sin que yo esté en el camino. Él miró más allá de ella, hacia la esquina de la habitación, donde estaba su maleta. Cerrada, en posición vertical, lista. Esa palabra resonó en su mente. Lista. Pero, ¿lista para qué? Ella se limpió las palmas en sus jeans, luego respiró lento. No quiero defender lo que hice, no más. Crucé una línea. Encendí el fósforo y le di la espalda al fuego. Su voz se quebró. No te culpo si nunca me miras de la misma manera otra vez. Jake dio un paso adelante, lo justo para acortar el espacio entre ellos. No estaba seguro de qué iba a decir hasta que salió. No construí esta casa con clavos y madera, dijo, voz baja. La construí creyendo que alguien la protegería conmigo. Emily cerró los ojos. Jake continuó. Luché por nosotros todos los días. Cuando no teníamos dinero, cuando tu papá se enfermó, cuando no teníamos nada más que el uno al otro, y estaba orgulloso de eso. Lo sé, susurró ella. Y en algún punto de todo eso, dijo él, dejaste de verlo. Ella abrió los ojos entonces. No. Dejé de merecerlo. Jake dejó que el silencio se asentara. No se apresuró a llenarlo. Algunas verdades necesitaban aterrizar sin amortiguación. Debería haberte dicho cómo me sentía antes del viaje, dijo ella. No después de que destruí todo. Tenías 100 oportunidades, respondió él, pero esperaste hasta que no había nada detrás de lo cual esconderte. Ella asintió levemente, luego se giró ligeramente, los ojos recorriendo la habitación. La estantería, el sofá, la foto de ellos en la pared de su 5º aniversario. La miró un momento de más. Me quedaré en casa de Stacy por ahora, dijo. Si quieres que envíe a alguien por el resto, solo di cuándo. Jake no respondió. No por indecisión, sino porque cada palabra de aquí en adelante tenía que ser tallada, no hablada casualmente.
Estaban parados en los escombros de lo que habían construido, y lo que viniera después, si es que algo venía, tendría que crecer de eso. Emily tomó su maleta. Su agarre titubeó por un momento, como si el peso se hubiera duplicado en los últimos minutos. Luego se enderezó. En la puerta, se detuvo, mano en la perilla. «Lo siento, Jake», dijo, voz suave pero clara. «No porque me atraparon, no porque duela Shu, sino porque tú me amaste de la manera que siempre esperé que alguien lo hiciera, y no pude llevarlo». Jake encontró sus ojos, y por primera vez no vio culpa ni miedo. Vio arrepentimiento, y era pesado. Ella salió, cerrando la puerta detrás de ella con un suave clic. Jake se quedó solo. Las paredes de la casa se mantuvieron firmes. El techo no se derrumbó. Nada se rompió. Pero en ese silencio, la ausencia resonó más fuerte que cualquier pelea. Y Jake finalmente se sentó, no porque estuviera cansado, sino porque hay algunas verdades que, una vez dichas, obligan incluso a los hombres más fuertes a sentarse solo para sentir el suelo otra vez. La mañana siguiente llegó lenta y gris, como si hubiera entrado de puntillas, temerosa de perturbar lo que quedaba. El sol nunca salió realmente. Solo aclaró el cielo lo suficiente para recordarle a Jake que el mundo seguía girando, quisiera o no. Estaba en la cocina, el café humeando en su mano, mirando por la ventana hacia el camino de entrada vacío. El auto de ella se había ido. La casa estaba silenciosa de una manera diferente ahora. No pesada como antes, sino hueca. Bordes limpios, sin peso, un vacío donde solía estar el calor. No estaba aliviado, no estaba destrozado, solo estaba. Jake había vivido cosas peores. Había visto personas rotas en desiertos, junglas y hospitales de acero. Sabía cómo se movía el dolor. No siempre era ruidoso o dramático. A veces, solo se sentaba a tu lado como un perro viejo, esperando a que lo miraras. Tomó la carta del bolsillo de su chaqueta, la desdobló, la leyó una vez, luego otra. Sus palabras no eran floridas, no suplicaban ni imploraban. Escribió con claridad, honestidad. Admitió la emoción de ser vista, el miedo a decirle la verdad, la vergüenza de esconderse detrás de la normalidad. Una línea destacaba como un clavo que no puedes arrancar. No solo te traicioné la parte de mí que creía que era digna de lo que teníamos. Jake dobló la carta otra vez, la deslizó de vuelta en el cajón con las demás. Tarjetas viejas, notas, el recibo ocasional de viajes por carretera que tomaron cuando el dinero era escaso y la risa era barata. No la tiró. Aún no. Más tarde esa tarde, condujo al depósito de suministros, no porque lo necesitara, solo para estar en movimiento. El ritmo del trabajo siempre lo había ayudado a pensar. En la entrada, Darnell lo recibió con una media sonrisa. «No estaba seguro de verte hoy», dijo. Jake se encogió de hombros. «No me sentía como para quedarme sentado». Darnell lo estudió por un instante. «Pareces alguien que durmió con un ojo abierto». Jake dio la más leve de las sonrisas. «Algo por el estilo». No hablaron más de ello. El día pasó en aserrín y acero. La comodidad de los horarios y las listas de verificación. Al anochecer, la camisa de Jake se pegaba a su espalda y sus manos estaban ásperas por el trabajo. Lo agradeció. Dolor que tenía sentido. Esa noche, después de una larga ducha, salió al porche trasero con un vaso de agua y el perro a sus pies. Chance apoyó la cabeza en la bota de Jake, cálido y firme. El patio estaba silencioso, salvo por el susurro de los árboles y el zumbido ocasional de una cigarra lejana. Desde este ángulo, la casa parecía perfecta, como la portada de un catálogo. Líneas limpias, setos recortados, sin grietas visibles. Pero Jake sabía más. Se recostó en la silla vieja que habían lijado juntos un verano, cuando Emily quería que todo se sintiera más artesanal. Qué curioso que las personas rara vez quisieran ser juzgadas con el mismo estándar. No estaba amargado. No exactamente, solo consciente ahora. Consciente de lo que el amor podía ser cuando se dejaba sin control, cuando la honestidad se racionaba, cuando la rutina tomaba el lugar de la verdad. Su teléfono vibró una vez. Un mensaje de su hermano. «Voy el sábado. ¿Asas o pides?» Jake respondió. «Asando». Miró la pantalla un momento. Luego abrió sus contactos, desplazó hasta Emily, hizo una pausa, luego bloqueó el teléfono y lo dejó a un lado. Algunos silencios no necesitaban romperse. Aún no. En cambio, Jake observó el cielo desvanecerse de acero a negro.
las estrellas parpadeando lentamente en existencia, cada una distante, ardiendo en su propio dolor silencioso. Respiró el aire fresco, lo dejó llenarlo. No sabía cómo se veía el perdón. No sabía si pertenecía aquí ya. Pero sabía esto, no se había perdido a sí mismo, y eso, después de todo, significaba más de lo que ella jamás entendería. El sábado llegó con el olor a carbón y césped cortado, el tipo de día que solía sentirse como una recompensa. Trabajo terminado, comida por delante, gente riendo alrededor de una parrilla. Jake estaba al borde de su patio, tenazas en una mano, un bistec a medio asar chisporroteando a su lado. El mundo seguía adelante, como siempre, y él estaba aprendiendo a moverse con él. Su hermano Mark estaba sentado en los escalones del porche detrás de él, bebiendo cerveza de una botella envuelta en una servilleta. La misma servilleta que siempre usaba cuando no quería que pareciera que estaba bebiendo. ¿Vas a decirme qué pasó?, dijo Mark. ¿O tengo que seguir adivinando según cuántas veces volteaste ese bistec? Jake no respondió de inmediato. Volteó la carne una vez más, luego cerró la tapa. El humo se arremolinó en el aire y desapareció. Se fue, dijo finalmente. Mark se recostó contra la barandilla, frunciendo el ceño. ¿Se fue como se fue? Jake asintió una vez. Le pedí que lo hiciera. Mark no insistió. Eso era una de las pocas cosas que Jake apreciaba de él. Sabía cuándo dejar que el silencio se extendiera. ¿Quieres saber los detalles?, preguntó Jake tras un momento. Mark negó con la cabeza. Te conozco. Si le dijiste que se fuera, tenías una razón. Jake miró hacia el césped. Mintió por un tiempo. Luego siguió mintiendo para mantener viva la primera mentira. Mark giró la cerveza, su voz baja. Ese tipo de cosas no solo pasan, no de alguien como ella, no sin que algo se rompa primero. Jake se giró entonces, no enojado, solo cansado. ¿Me estás culpando? No, dijo Mark rápidamente. Digo que se necesitan dos para que una casa se derrumbe, pero solo uno para alejarse y encender el fósforo. Jake exhaló, lento y medido. No solo se alejó, bailó su camino hacia ello. Luego intentó actuar como si el fuego no quemara. Mark miró al suelo. ¿La vas a aceptar de vuelta? Jake no respondió. Abrió la parrilla otra vez, volteó los bistecs, observó la llama alzarse. Dijo que quiere ser mejor, dijo Jake después de un rato. Quiere ganarse el camino de regreso. Pero no sé cómo confías en alguien otra vez cuando te sonrió en la cara todo el tiempo que escondía la cuchilla. Mark asintió. Sí, ese es el tipo de corte que no ves hasta que te mueves. La comida terminó de cocinarse. Jake la sirvió con precisión metódica. Maíz, papas, carne, cada pieza en su lugar. Simple, limpio. Dentro de la casa, la mesa estaba puesta para dos. No había cambiado nada. Mark lo siguió, olió el aire. ¿Alguna vez pensaste en vender este lugar? Jake miró alrededor, a la foto aún en la pared, el cojín que ella eligió, el leve aroma del jabón de manos que a ella le gustaba persistiendo en el baño. Cada día desde el martes, Mark sacó una silla. No te culparía. Jake tomó el asiento frente a él. Comieron mayormente en silencio. Hermanos que habían aprendido hace mucho que las comidas compartidas no necesitaban ser ruidosas. Era suficiente saber que alguien aún estaba al otro lado de la mesa, eligiendo quedarse. Cuando terminaron de comer, Mark ofreció ayudar a limpiar, pero Jake lo despidió. Vete, tienes a los niños. Afuera, Mark se detuvo en los escalones. Luego miró atrás. Si alguna vez necesitas hablar de ello, no me refiero a cosas superficiales, sino al tipo de cosas que solo dices cuando nadie más está escuchando. ¿Sabes dónde estoy? Jake asintió. Gracias. Después de que su hermano se fue, Jake se quedó en la puerta, viendo las luces de freno desaparecer por la calle. El silencio regresó, envolviéndolo como si perteneciera. Volvió a entrar. La casa aún estaba limpia, aún silenciosa, aún entera. Pero ahora sabía algo. No todo lo roto parece una ruina. A veces parece un hombre parado en medio de su propia vida, respirando profundo, dándose cuenta de que aún está aquí, aún de pie, aún él. Pasó un mes. La casa no colapsó. Las paredes se mantuvieron en pie. El suelo no se partió. Las fotos en la pared aún estaban allí, aunque faltaban algunas. No arrancadas con ira, solo retiradas silenciosamente, como un hombre extrayendo espinas de su piel, una a una. Jake había vuelto a sí mismo.
No rápido, no perfectamente, pero completamente. Las mañanas comenzaban más temprano ahora. Café antes del sol, levantamiento de pesas antes de que el primer camión llegara al patio. Los hombres notaron que estaba más callado, más enfocado, pero nadie preguntó. Los que habían pasado por tormentas podían leerlo en su postura. Jake no era un hombre que necesitara ser salvado. Era un hombre que aprendió a construir de nuevo, ladrillo por ladrillo, desde adentro hacia afuera. Emily no había regresado. Hubo mensajes, 2 correos de voz, una carta en el buzón que aún no había abierto, pero no hubo golpes en la puerta, ni pasos en el porche. Ella entendía. Él no había dicho las palabras, pero su silencio ya no era castigo. Era cierre. Tarde un domingo, Jake estaba afuera, brazos cruzados, observando el cielo arder en naranja sobre los pinos. El zumbido de las cigarras había regresado, más fuerte ahora, como si los árboles tuvieran algo que decir. Chance yacía a su lado, la cola moviéndose en sueños. Luego, faros, suaves, familiares, barrieron el borde de la propiedad. No era su auto, un alquiler compacto, lento, inseguro. No entró al camino de entrada, se detuvo justo más allá del buzón. Jake no se movió, solo observó. Tras un momento, la puerta del conductor se abrió. Emily salió. No saludó, no sonrió, no se acercó. En cambio, se inclinó ligeramente, colocó algo encima del buzón, luego regresó al auto. Se sentó detrás del volante por un momento, las manos aferrando el volante como un salvavidas, y luego se alejó. Jake esperó hasta que el sonido se desvaneció, luego caminó por el camino de grava, lento, firme. No era un sobre esta vez. Era un pequeño libro encuadernado en cuero, desgastado en las esquinas. Uno de los suyos, un diario, del tipo que nunca dejaba que nadie leyera. Abrió la primera página. Para cuando ya no se me permita decirlo en voz alta. Jake se quedó allí por un largo rato. El aire era fresco ahora, las sombras se alargaban. No lloró, no sonrió. Simplemente cerró el libro y lo colocó bajo su brazo. No leyó el resto esa noche. Algunas cosas, había aprendido, podían esperar. Regresó hacia la casa. La luz del porche se encendió cuando alcanzó los escalones, activada por el movimiento. La casa estaba allí, no como un monumento a lo que se perdió, sino como refugio para lo que quedaba. Su mano se detuvo en el marco de la puerta. Miró atrás una vez, hacia el buzón, el camino vacío, el espacio donde algo había terminado limpiamente. No cruelmente. Adentro, las habitaciones lo recibieron como siempre lo habían hecho. Pero Jake no era el mismo hombre que alguna vez las construyó. Era más silencioso ahora, más afilado y más libre. Se sentó en su silla, la que ella solía burlarse de él por conservar demasiado tiempo, y miró la pared donde solía colgar su foto, ahora en blanco, pero no vacía. Y en ese silencio, en esa quietud que alguna vez sintió como una tormenta, Jake exhaló, no para olvidar, sino para comenzar.